Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, los versículos 18 al 19. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 19, y dice así la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te suplicamos que tu palabra alumbre nuestra mente y nuestro corazón en esta hora, y que todo lo que digamos sea conforme al propósito que tú tienes para nosotros en este momento. Por favor, ayúdanos a ser fieles, a que nos hallen fieles los que vienen luego. Ayúdanos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos y suplicamos tu bendición. Amén. Amén. Mis hermanos, estamos tratando, hoy es el tercer mensaje sobre llamamiento, sobre vocación, porque acuérdate, llamamiento y vocación es la misma palabra, se traduce a veces de maneras diferentes, pero es la misma palabra, acerca de cuál es nuestro llamamiento. Vimos el primer día, ¿cuál fue? ¿Llamamiento a qué? Primero, llamamientos a la gloria en Cristo Jesús. Segundo llamamiento, ¿llamamiento a qué? A santidad, a ser santos. Hoy vamos a ver el tercero de estos llamamientos. Somos llamados a servir, a servir. Por cuestiones de estudio lo dividimos en tres, pero a fin de cuentas es lo mismo. No tiene divisiones, no tiene... cuando el Señor nos llama a todo. Nos llama a salvación, a santificación y nos llama a diaconía o servicio. Somos llamados a servir. Dice el lema de los embajadores del Rey, que el Señor nos ha llamado a servir. Y si no lo hacemos, dice el lema, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? O sea, no tiene sentido la vida a menos que sea para servir al Señor. Así que, amado mío, Dios nos ha llamado. Él nos está llamando en esta hora. Amén. Vamos nosotros a responder a su llamado. Dios quiere usarnos con nuestras virtudes que son gracias a Él, y quiere usarnos aún en medio de nuestros impedimentos físicos, a pesar de nuestras condiciones que son limitaciones para algunos. Dios nos puede bendecir y usar siempre. O sea que ese es el propósito de Dios. ¿Por qué el Señor llamó a unos pescadores? ¿Por qué? Si esta gente eran personas sin valor, sin ningún tipo de atractivo humano. De hecho, ninguno de nosotros hubiera llamado a la obra misionera a este grupo de hombres, porque no los hubiéramos calificado. Para nosotros ellos serían personas inservibles. Personas que nada más que servían para pescar, no tenían otra virtud. Sin embargo, el Señor los llama y los usa en la obra misionera en sus virtudes que eran dadas por el Señor. Cuando el Señor llama a Moisés, Moisés tenía en la mano un palo, y Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Bueno, un palo, Señor, tíralo al piso. Cuando Moisés lo tiró, se convirtió en una serpiente. Cuando él lo tomaba por la cola, volvía a ser un palo.
O sea, era algo que parecía inservible, que no tenía valor. Sin embargo, Dios demostró su poder en un trozo de madera. Su hermano Aarón tenía un palo seco igual, y el Señor hizo florecer el palo seco de Aarón. Cuando le dijo a Sansón, Sansón tomó, o cuando Sansón buscó algo para pelear, tomó una quijada, y con esa quijada venció a los filisteos. Cuando el Señor llama, Él capacita. Cuando el Señor llama, Él da las herramientas necesarias para vencer. Cuando Dios llama a David, le dice a David, David, y le preguntan, ¿qué tú tienes, David? No tengo nada, lo único que tengo es una honda. El Señor es poderoso para derrotar al mismísimo, o fue poderoso para derrotar al más valiente y esforzado que impresionaba solamente con verlo, a Goliat, usando una simple honda. O sea que usted puede ser bendecido y ser de bendición a otros usando el Señor en sus vidas cualquier cosa que aparentemente no tiene valor. Cuando yo miro este pasaje y lo leía y buscaba los comentarios de los grandes hombres de Dios, que siempre lo hago, qué es lo que dicen los grandes hombres de Dios o en la historia sobre este texto, los que están a mi disposición en español, veía lo que dice William Barclay, que tiene un comentario exquisito sobre este pasaje. Y William Barclay dice, ¿por qué Dios escogió pescadores? ¿Por qué Dios llama a pescadores a ser apóstoles? Tenía una razón. Y pone allí 6 razones por las cuales Dios llamó a un grupo de pescadores. Número 1, un pescador debe tener paciencia. Paciencia. A algunos no les gusta la pesca, porque eso de estar ahí con una vara en la mano, mirando el mar, se desesperan. Bueno, ¿por qué Dios llama a estos hombres teniendo paciencia? ¿Por qué? Porque rara vez obtenemos resultados rápidos en la predicación o en la enseñanza. Tenemos que aprender a esperar. Y Dios escogió pescadores por eso. Escogió pescadores porque debe tener perseverancia. Tiene que aprender a no desanimarse. Hoy no pesqué, pero mañana lo voy a hacer. Y esa perseverancia también tiene que ser aplicada o tenía que ser aplicada en el ministerio cristiano, porque un líder o un maestro cristiano, un buen predicador y maestro no debe desanimarse cuando no parece que sucede nada. Siempre debe estar dispuesto a intentarlo una vez más. En tercer lugar, debe tener coraje. Coraje. ¿Por qué razón? Porque cuando falta el coraje, sencillamente nos falta todo. Falta todo. O sea que eso es algo indispensable. El coraje para poder enfrentar los elementos. Eso lo tenían los pescadores. Y sencillamente la lluvia, el viento, el sol. Y se necesita mucho coraje para ser un buen maestro. Siempre hay un peligro al decirle a la gente la verdad. Debe tener vista para el momento oportuno. El pescador sensato sabe muy bien que hay veces que es inútil intentar, que hay que irse, porque no hay peces y es perder el tiempo. Eso es lo que un maestro sensato también, el predicador y maestro sensato sabe que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Dice Barclay también que debe escoger la carnada de acuerdo con el pez. Porque las carnadas no les gusta siempre a todos los peces. Y Barclay aplica esto a la vida y dice, puede que tengan que descubrir y reconocer sus propias limitaciones. Puede que tengan que descubrir que hay ciertos ambientes en los que puede trabajar y en otros en que no los puede o no puede trabajar. Y en sexto lugar, dice Barclay, el pescador sensato tiene que mantenerse fuera de la vista, fuera de la vista. ¿Por qué razón? Porque cuando el pez ve las sombras o ve la figura de una persona en la superficie, él no pica.
Y él lo aplica así y dice: el predicador y maestro sensato siempre tratará de presentarle a su audiencia no su propia persona, sino a Jesucristo. Esa es la clave. Jesucristo es es aquel que hace toda la obra, no es el predicador o el maestro. Ven ustedes, esto menciona el autor que les digo, pero es así. O sea, Dios nos usa a nosotros en nuestras esferas, o quiere usarnos en aquellas esferas en que nosotros podemos servir. Y quiero que todos tengamos bien claro que el cristiano que no sirve, no sirve. Aquel que no sirve, no sirve. Es que no ha conocido al Señor. Le gusta, pero no ha conocido al Señor. Es que sencillamente todavía le falta. Le falta, sencillamente es inservible. No podemos. Ahora, ¿en qué áreas puedo yo trabajar? ¿En qué áreas puedo yo servir? Hermanos, ¿por qué Dios, si habían cientos de pescadores en la orilla del mar de Galilea haciendo su faena, por qué el Señor se para delante de Pedro y le dice: Pedro, ven que tú vas a ser pescador de hombre? Andrés, sígueme. Jacobo, sígueme. Juan, sígueme. Natanael, sígueme. ¿Por qué razón el Señor escoge a estas personas? ¿Por qué le dice a Mateo: Mateo, levántate de esa mesa donde tú estás trabajando, cobrando impuestos, y sígueme? ¿Por qué? ¿Por qué los escogió a ellos? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? La razón es que los conocía. Los conocía. Nadie crea que Jesús los llamó y era un desconocido para ellos. Nadie crea eso. O sea, eso no es lo que dicen los evangelios. No es que ellos estaban allí y de pronto se apareció un hombre llamado Jesús y les dijo: hey, dejen esa barca y vengan para acá que yo les voy a hacer pescadores de hombres. Esa no fue la historia. La historia la cuenta Juan. Cuando usted va al evangelio de Juan, Juan le va a contar la historia. Dice Juan capítulo 1. Vaya ahí al evangelio, al cuarto evangelio, y le va a decir en el capítulo 1 la historia de cómo Jesús llama a sus apóstoles. Dice el capítulo 1 de Juan, los versículos del 40 en adelante, dice, voy a leer desde el 43 para que usted y yo tengamos la idea completa de lo que está hablando aquí. Dice así, del 40 en adelante. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan el Bautista. Entonces usted tiene que llegar a la conclusión de que estos discípulos eran discípulos de Juan. ¿Por qué eran discípulos de Juan? ¿Por qué esta gente eran discípulos de Juan? Porque ellos estaban buscando. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista y estaban buscando más y más y más de Dios. Ellos eran pescadores, es cierto. Pero eran pescadores, pero en sus faenas, en sus largas jornadas, hablaban del Mesías, hablaban de aquel que vendría a liberar. Vieron a Juan y dijeron: ¿será Juan el Mesías? Pero Juan dice: no, yo no soy digno de desatar la correa de aquel que va a ser el Mesías. Va a venir uno que va a ser extraordinario y viene después de mí. Juan nunca dijo que él era el Mesías. Es necesario que yo mengüe y que él crezca, refiriéndose a Jesús. Entonces, dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, lo repito, Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, amado hermano, el secreto es este: Jesús conocía a aquellos hombres. Jesús había hablado con estos hombres. Jesús había visto sus corazones. Jesús sabía lo que ellos deseaban. Jesús sabía cuál era el fuego en su corazón. Sabía cuál era su esperanza mesiánica. Eso lo sabía el Señor. Entonces, cuando Dios mira a nuestros corazones, cuando Dios mira tu corazón, mira cuáles son tus deseos. Sabe cuál es nuestro deseo. Sabe, si yo digo, no, mi deseo es sencillamente ir a la escuela de medicina, o ir a la escuela de oftalmología, o ir a la escuela de eso, de dentista, de odontología. Mi deseo es este, mi deseo es el otro. Ok, el Señor puede mirar ese deseo, pero ese deseo no tiene valor. Eso es lo que yo voy a hacer por un tiempo. El Señor sabe cuál es mi deseo con relación al servicio cristiano. Cuando estaba en Colombia, en Cali, en el mes de febrero, que fuimos allá, Guillermo y yo, visitamos dos escuelas, y dimos conferencias en dos escuelas. Una, escuela de enfermería de Cali. Dos, escuela de cosmetología de Cali. Dos grandes escuelas con cientos de alumnos. Cuando hablaba con ellos les decía: qué cosa más interesante. Lo mismo que le dije a las enfermeras, a los enfermeros, les voy a decir a ustedes, muchachos, que estaban estudiando faciales y cosas allí, peluquería y cosas de esas de belleza. ¿Qué cosa es? Y yo les decía: ustedes tocan a las personas. Ustedes tocan a las personas. Ustedes tocan su cuerpo, en el caso de las enfermeras, para sanarlos, en el caso de la escuela de belleza, para embellecerlo, pero tocan a las personas. Pero ese toque no tiene valor ninguno, es un toque pasajero. La salud se va a perder, la belleza se va a perder. Pero aprendan a tocar a las personas en su alma, aprendan a bendecir su espíritu, aprendan a hacer por ellos algo que solamente Cristo puede hacer, que es rejuvenecer el espíritu. No importa que nuestro cuerpo se vaya envejeciendo, nuestro espíritu se rejuvenece de día en día. Por eso, amado mío, no importa que tú seas, amada mía, que seas dentista o médico, qué sé yo, o enfermera, o Liana, que se graduó ayer de cuestiones de laboratorista, eso no tiene sentido. Liana, que en vez de extraer sangre, tú pongas vida. En vez de extraer, nosotros pongamos en el corazón de las personas vida, y vida eterna. Dios nunca va a llamar a los ociosos. Nunca los ha llamado. Aquellos que están allí debajo de una palma tomando el fresco, o aquellos que están esperando una revelación de Dios. Dios nunca los llama, se van a quedar ahí por siempre. Dios llama a los escogidos, a los ocupados. Dios llama a los gediones. Dios llama a los saúles. Dios llama a aquellos, a los que están en ocupación, para que Dios use sus ocupaciones en la obra que hay que hacer. Puede ser que alguien diga: bueno, las habilidades de pesca, ¿de qué les sirvieron? Les sirvieron porque fueron aplicadas después por Dios en una tarea que era necesaria. Entonces, Dios te está llamando, amado amigo. Dios te está llamando, amado hermano. Algunos los llama para santidad, otros los llama para salvación, otros los llama para el servicio. Pero quiero decirle que cuando Dios te llama para salvación, te está llamando para ser santo y te está llamando para servir en la obra suya. Dios nos invita. Dice un pasaje muy conocido, un pasaje que está en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados
y pocos los escogidos. ¿Por qué Dios escoge? Porque habían 100 pescadores y el Señor tomó nada más que un grupo. ¿Por qué? ¿Por qué, amado mío? Porque Dios sabía el corazón de esos hombres. Dios sabía lo que estaba en su interior. Dios sabía cuál era el deseo de ellos. Por eso yo te invito en el nombre del Señor a que tu pasión sea Cristo. Te invito en el nombre del Señor a que tu pasión sea la obra de Dios. Eso es lo que da rédito, eso es lo que da puntos, eso es lo que produce un capital que no va a ser nunca olvidado. Es como cantaba el coro, que nos hallen fieles los que vienen luego. ¿Fieles en qué? Fieles a la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios primero nos llama, nos invita y luego nos escoge. ¿Conforme a qué? Al corazón. Ahí es donde está el secreto. Conforme al corazón. La invitación es para todos. La selección no es para todos, es para algunos. Ahí es donde está el libre albedrío del hombre. Ahí es donde está la pasión mesiánica que tenían los apóstoles. Ahí es donde está la clave de lo que Dios puede hacer con una persona dispuesta. Como decía Moody, una persona dispuesta. Amado mío, hay ejemplos de personas dispuestas a pagar el precio, porque tiene un precio. Esta obra tiene un precio. El llamamiento de Dios al servicio tiene un precio. Es así. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál fue el precio de Noé? Dice la palabra, dijo pues Dios a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Y dice el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios lo llama a hacer un barco. Noé lo hizo conforme Dios le había mandado. Pero Noé tuvo que estar durante 120 años aguantando la risa de todos aquellos que pasaban por al lado del barco. Todo el que pasaba por al lado del barco decía, pero este viejo está loco. Este no sabe lo que está haciendo. Y se burlaban de los hijos y se burlaban de Noé. Y estuvo aguantándolos a ellos siempre y predicándoles, va a venir un diluvio. Pero si aquí nunca ha llovido, Noé, ¿qué cosa es eso? ¿Qué tú estás hablando? Va a haber una inundación. Hermano, Noé tuvo que pagar un precio. Tuvo que pagar un precio. Abraham, el patriarca, el padre de la nación hebrea, nuestro padre en la fe. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahora Abraham fue ¿a dónde? ¿A la Riviera Francesa? No. Dice que Abraham salió de su tierra y de su parentela a vivir en tiendas de campaña, a morar como un beduino, como un gitano, a andar de lugar en lugar con su tienda de campaña. Estuvo dispuesto a pagar el precio, pero nunca más vivió bajo un techo. Siempre vivió a la intemperie y estuvo batallando con los elementos. Isaías, cuando el Señor le habló, le pregunta a Isaías, al profeta Isaías, después oí una voz, contaba Isaías, del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir. ¿Cómo murió Isaías? Lo cortaron con una sierra en 2 trozos. Esa fue la muerte del profeta Isaías. Sin embargo, estuvo dispuesto a ir. Después viene Jeremías. Y Jeremías dice, empieza a predicar, a proclamar. Jeremías, aquel que siempre estaba en desventaja, porque nunca Jeremías estuvo en abundancia, siempre estuvo en desventaja. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije,
Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. Pero Jeremías no vivió fácil. No vivió fácil. Y ustedes conocen la historia de Jeremías, cómo lo metieron en un pozo que tenía nada más que fango. Y ahí estuvo casi hasta morir, y su piel, su carne estaba a punto de desmoronarse, de zafarse de sus huesos. Estaba podrido el pobre Jeremías por poner el Señor en su boca. Palabra, amado mío. Ezequiel, el profeta Ezequiel, el profeta más difícil de entender en la Biblia, el profeta que cuando yo lo leo veo un alma, un hombre atormentado, un hombre con grandes conflictos en su vida. Pero el profeta Ezequiel es uno de los profetas más hermosos, una de las palabras más llenas de aliento, cuando el Señor le dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, no temas a nadie, ni tengas miedo de sus palabras, de aquellos que te metan miedo, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Ese es el tipo de llamamiento que el Señor hace. Es un llamamiento no para cobardes, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Es un llamamiento para hombres como los apóstoles, humildes, sencillos, exceptuando de esta lista que te he leído, exceptuando tal vez a Isaías, que era un hombre de casa fina. Los demás eran personas vulgares, gentes del pueblo, gentes a las cuales el Señor usó de maneras extraordinarias. Por eso Dios está ofreciéndote, Dios está aquí delante de ti diciéndote, fulano, mengano, sutano, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo te estoy llamando, no te estoy llamando a la mediocridad, no te estoy llamando a la derrota, no te estoy llamando a lo último, te estoy llamando a lo mejor, te estoy llamando a ser un profeta de Dios, a ser alguien que proclame la palabra. Pero tú le dirás al Señor, Señor, pero yo quiero ser médico, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser un líder, yo no quiero, Señor, hacer la obra tuya. Yo lo que quiero es estudiar medicina y después tener dinero. Yo lo que quiero es estudiar abogado y después, cuando me gane un pleito, le doy a la persona que ganó 1 millón, pero yo me echo 2 millones en el bolsillo. Yo quiero tener esto, quiero tener aquello, o yo quiero viajar, yo quiero ir a tal lugar o más cual lugar, yo quiero tener esto, quiero tener aquello. Hermanos, al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Pero todo el mundo no está llamado a eso. Pero Dios sí nos llama a servirlo. Dios nos llama a hacer la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios nos llama a eso. Pero ¿cómo? Yo no tengo capacidad. Yo no tengo. Un amigo mío me dijo en estos días, hace un tiempo atrás, me dijo mi amigo, pastor, ¿usted cree que el Señor me esté llamando al ministerio pastoral? Yo estoy muy viejo. Le dije, ¿cuántos años tiene? Me dijo, tengo 49 años. 49 años, y a los 49 años yo voy a ir al seminario y me voy a preparar. ¿Cuándo voy a terminar? Cuando termine el seminario me estoy retirando. Digo, el Señor no trabaja así. Esa no es la lógica del Señor, hermano. ¿Y mi salud? ¿Qué va a ser de mi salud? ¿Tendré yo salud para ser pastor, para tener un ministerio? Es que la palabra de Dios es la que te sana.
Es la palabra de Dios la que te hace sano. No eres tú, es la palabra de Dios. Ella será tu sanidad. Ella será tu fuerza. Ella será tu bendición. Y Dios te puede usar. Dios te puede usar, amado joven. Dios lo puede usar a usted, amado mío. El hombre más, el teólogo cubano más ilustre que hay, que hubo, fue pastor de algunos hermanos aquí en esta iglesia. Fue el pastor Domingo Fernández Suárez. Domingo Fernández Suárez. ¿Cuántos fueron aquí discípulos de Domingo Fernández? Mire, hay manos todavía por ahí de Domingo Fernández Suárez. Domingo Fernández aprendió a leer a los 18 años. Vivía en un campo allá donde el diablo dio las tres voces y nadie lo oyó. Todavía está así igual, en una punta, una loma en Asturias, por allá en España, cuidando ovejas. Se lo llevaron para el servicio militar. Allí lo pusieron delante de un paredón de fusilamiento. ¡Apunte! Vamos a fusilar a este por hereje. Condenado a muerte en la España franquista. Después el Señor milagrosamente lo salvó. ¿Qué había visto Dios en el corazón de ese campesino, cuidador de ovejas, analfabeto? ¿Qué había visto? ¿Qué virtud? Ninguna. Pero Domingo Fernández Suárez llegó a ser profesor de teología. Llegó a ser predicador radial, el mejor predicador radial que ha habido en la historia contemporánea entre los hispanos en este pedazo de tierra que vivimos nosotros. Yo no digo en el mundo porque el mundo es muy grande. Pero nadie como Domingo Fernández predicando en la radio. Nadie. ¿Cómo es posible que Dios agarre a un guajirito de allá? Porque este hombre estuvo dispuesto a decirle al Señor, úsame. Yo soy analfabeto, pero esta Biblia, cuando se fue a traducir esta Biblia en el año 1960, muchachos, en el año 1960 se fue a traducir esta Biblia al castellano. Buscaron a Domingo para que hiciera los arreglos. Para que Domingo arreglara esta Biblia al español, el analfabeto. ¿Se dan cuenta de lo que Dios puede hacer con una persona dispuesta? Empezó a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y Dios lo usó poderosamente. Hermano, historias como esas son miles y miles y miles. Y yo le decía a mi amigo, 49 años, tú eres un niño para Dios, mío. Si Dios agarró a un hombre como Moisés con 80 años, con 80 años, y agarró a Abraham con 90, con 70 y después con 99 lo hizo parir. Un muchachón precioso que se llamó Isaac, risa, alegría. Entonces para Dios no hay edades, para Dios no hay tiempo, no hay nada imposible. Lo único que Dios busca, llama a todo el mundo, los está llamando a todos ustedes, pero va a escoger a algunos. No importa dónde vivan, no importa la edad que tengan, no importa los títulos que tengan, no importa sus calificaciones, no importa. Los va a escoger por su corazón. Por eso los va a escoger. Ahora, si el corazón no está dispuesto, ese corazón está puesto para otras cosas, Dios no lo va a usar. Entonces usted va a decir, no, pero entonces ¿qué puedo hacer yo para el Señor? ¿Cuál será la obra que yo voy a hacer? Entonces yo voy a ser alguien como fulano, mengano, sutano. Ese es nuestro problema, que le ponemos a Dios qué es lo que tenemos que hacer. Y eso no es así. Hay que brillar en el sitio donde estamos. Y Dios nos va a usar en el sitio donde estamos. Para alcanzar a alguien para Cristo. Para hacer luz. Para que los que vengan luego nos hallen fieles. 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 Jesús está en el trono.
Pero por un tiempo, dice la Biblia, que Jesús se bajó del trono. Dice Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿cómo? A sí mismo. Y vino al mundo a salvar, a enseñar, a morir, a resucitar y a formar a su iglesia. Cuando Jesús se fue y llegó al cielo nuevamente, los ángeles vinieron alrededor de él. Esto digo yo, no lo dice la Biblia. Vinieron los ángeles alrededor de él y le dijeron: Señor, ¿cómo dejaste aquello? Está bien, está bien. Pero Señor, ¿tú estás seguro que está bien? Mira que aquella gente allá abajo son un montón de inútiles. Son un montón de inútiles. No, esos son inútiles, pero ellos están dispuestos. Y yo los voy a usar y voy a estar con ellos hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios quiere usarnos. Y Él no es como el Capitán Araña. Jesús no es como el Capitán Araña. Porque el Capitán Araña manda pero se queda. No, Él vino y estuvo dispuesto a morir. Eso es lo que nosotros celebramos ahora. Que Jesús estuvo dispuesto a morir. Él puso el muerto. Porque ese es el dicho siempre. Nadie está dispuesto a morir. Nadie está dispuesto a poner el muerto. Pero Él estuvo dispuesto a poner el muerto. Y como Él estuvo dispuesto a poner el muerto, Él tiene la autoridad para decirnos que como Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Para su gloria y para su honra. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir? ¿Cuántos estamos dispuestos a servir? No me diga que usted no puede. Porque la persona más vieja que hay aquí, lo voy a decir así viejo, no se preocupe que no se va a poner brava ella, es nuestra hermana Julia Odio. ¿Cuántos años tú tienes, Julita? 94. ¿A quién le gana? Sí, pero Mercedes no está aquí, digo aquí. Mercedes le gana por unos días. Julita, 94 años, que Dios la bendiga. Cuando los choferes se ponen un poco farrucos, me llama para acá y me dice: oye, este no está trabajando como tiene que trabajar. Ella lo supervisa a todos los choferes aquí de los vanes y reporta, me da el reporte a mí. Este no sirve, este está muy peleón, este no obedece. Porque ya es quien le manda por dónde tiene que ir, coge por aquí, coge por allá. Hermanos, cuando usted quiere servir, no importa que tenga 94 años, se fue la semana pasada para Los Cayos porque su hijo vive allá en Maratón, de allá coordinó, porque el teléfono es para algo. Sí, no para chismear y para... Entonces, de allá coordinó los que van a venir, los que no van a venir, los que no voy a estar el domingo en la iglesia, pero ya estaba hecho el trabajo. Hermanos, usted puede hacer mucho en la obra de Dios. Usted puede hacer, no diga que yo no puedo, yo no lo puedo hacer porque yo soy muy viejo, o soy muy joven, o yo no puedo. Lo que busca el Señor no son gentes calificadas, sino dispuestos. Dispuestos. Cuando alguien se crea calificado para algo, no sirve. No sirve. Nadie está calificado. Yo no estoy calificado, ni nadie está calificado. Pero cuando el Señor nos califica, entonces podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Que Dios nos guarde, mis amados, y nos bendiga ricamente. Y nosotros aprendamos del ejemplo de Jesús. Ahora vamos a tomar la Santa Cena. Fíjate qué cosa tan interesante. ¿Por qué Jesús nos ordena que nos bauticemos una vez en la vida? Pero sin embargo nos manda a comer la cena constantemente. Hay iglesias que lo hacen toda la semana y está bien hecho, no está mal hecho. Nosotros lo hacemos una vez al mes, pero está bien hecho si lo hacemos una vez semanalmente. ¿Por qué? Porque hay que recordarnos a nosotros que tenemos mala memoria, el sacrificio de Cristo, sacrificio de servicio.
Cuando Él le dice a los discípulos, yo he venido no a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Esa es la obra del Señor. Entonces eso tiene que recordársenos ahí constantemente. Gracias, Señor, porque por tu ministerio, por tu sacrificio, somos nosotros bendecidos. Mis hermanos diáconos vienen acá al frente y vamos a comer este memorial. Uno se baña, uno se bautiza en la pira bautismal, nos metieron debajo del agua, nos sacaron, nos secamos y nos fuimos. En la Santa Cena no pasa eso. En la Santa Cena nosotros comemos los elementos, y estos elementos al comerlos son una bendición en nosotros. Están dentro de nosotros. Es el recordatorio de que está dentro de nosotros y no por fuera. Eso es lo que quiere hacer el Señor en esta hora en tu vida. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a ofrecernos en esta hora. Los diáconos, un servidor, vamos a ofrecernos. Vamos a ofrecernos en el altar de Dios, allí tú, juntito, allí tú calladito, no tiene que estar haciendo, eres tú con el Señor en esta oración. Tú te vas a ofrecer al Señor, te vas a ofrecer en servicio, en aquello que Dios te va a revelar. Dios está buscando gente, está buscando personas, ha llamado a todos, pero está buscando a algunos que están ahí a la orilla del mar, ocupados, remendando redes, lavando barcas, cobrando tributos. El Señor está buscando gentes así, allí, que tengan su mente en el cielo, pero su corazón, y su mente en el cielo, pero sus pies en la tierra. Personas que estén, así los está buscando el Señor, para usarlos, para bendecirlos. Preséntate allí delante de Dios. Dile al Señor que tú no tienes virtudes. Dile al Señor que tú tienes muchos pecados. Dile al Señor que tú estás en bancarrota espiritual. El Señor es experto en hacer grandes cosas cuando no parece que hay esperanza. El Señor es experto en sacar la vida de donde no hay vida. Sara y Abraham ya no tenían vida, estaban secos. Y el Señor, y Abraham creyó. Y en su simiente somos benditos nosotros, somos bendecidos. Cree que Dios puede hacer contigo lo mismo. Ofrécete al Señor con todo, como estás. Bendito Dios. Qué inútil soy. Cuántos pecados tengo. Cuántas limitaciones físicas tengo. Oh, mi Dios. Pero tú puedes hacer grandes cosas. Yo no tengo nada. Mi vida te ofrezco. La pongo en el altar. Y úsame. Úsame. Para tu gloria y para tu honra. Úsame. Perdona mis pecados. Y hazme un siervo útil en tus manos. Por favor, Señor. Por favor. Derrama tu gracia en mi vida. Derrama tu poder. Derrama tu misericordia.